invito a buscar en sus Biblias, mis hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 3, de versículo 15 al versículo 18. Este es Pablo hablando a los hermanos de las iglesias que están en Galacia. Y dice la palabra de Dios, Gálatas 3, del versículo 15 al versículo 18. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El tema que vamos a tratar en esta mañana se titula La herencia de la promesa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa la herencia? ¿Cuál es la herencia del cristiano? La herencia del cristiano es la vida eterna. Está reinando con Cristo eternamente allá en los cielos. ¿Y qué es lo que nos promete Dios a nosotros? Él nos hace esta promesa. Si tú crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador, Él nos dará el regalo de la vida eterna. ¿Y cuál es la herencia de nuestro patriarca Abraham? El mismo regalo de la vida eterna, reinar con Cristo allá en los cielos. Y Dios le prometió a Abraham, te voy a dar un hijo. Y Dios le cumplió. Abraham, te voy a dar una descendencia. Y Dios le cumplió. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios le cumplió. Por supuesto, Abraham está reinando con Cristo en los cielos, porque dice la palabra de Dios que su fe le fue contada por justicia. Es decir, la fe que tuvo en Dios lo hizo justo. Fue justo delante de Dios. Ya no es culpable delante de Dios, sino que es justo. Y la intención en esta mañana del Espíritu Santo es que todos nosotros, ustedes y yo como iglesia, debemos creer que la herencia, el regalo de la vida eterna, se basa en la promesa. ¿Y qué significa este principio? Este principio significa que todo aquel, ya sea judío o gentil, que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, Dios le da la herencia, le da el regalo de la vida eterna. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hay tantas religiones hoy en día? Primero y principal porque el enemigo se ha encargado de colocar ciertas religiones, ciertas sectas, para enseñar que la salvación del hombre es mediante las obras. Y todo esto es totalmente falso. Por ejemplo, algunos pentecostales, no todos, solamente algunos, dicen que si tú hablas en lengua, eres salvo. Si no hablas en lengua, no eres salvo. A mi esposa, cuando ella estaba soltera, asistía a una iglesia pentecostal y le obligaban a hablar en lengua y le decían que si no hablaba en lengua, ella no era salvo. Esto es totalmente falso. Los católicos, ¿qué dicen los católicos? Bueno, los católicos dicen que por sus buenas obras, ellos son salvos. Los adventistas creen que por guardar el sábado, ellos tienen ganado el cielo. Algunos judíos dicen que por el hecho de circuncidarse, ellos tienen la entrada al cielo, los demás no. Pero la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, o es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que la salvación, la herencia, es a través del creer en Cristo Jesús, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios le dice a Abraham? Dice Génesis 26, 4, no lo vayan a buscar. Dios le dice a Abraham lo siguiente: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de Cristo, que es la simiente, nosotros somos bendecidos, con tan solamente creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuál es la bendición?
la vida eterna, reinar con Cristo allá en los cielos. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos esta herencia? Nosotros tenemos esta herencia creyendo en Cristo. Así como Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, nosotros obtenemos esta herencia creyendo en Dios. Ahora, esto lo relaciona mucho con un ejemplo de cuando usted va al médico. Usted va al médico, el médico lo chequea, le saca la lengua, le revisa los oídos, la vista y te manda una serie de medicamentos. Si tú le crees a ese médico, tú te vas a tomar la medicina, pero si no le crees a ese médico, no te tomas la medicina. Asimismo, sucede con el Evangelio. Si tú le crees a Dios, al Padre, tú crees que por medio de Jesucristo tú tienes la herencia, el regalo de la vida eterna. Pero si no le crees a Dios, no vas a obtener el regalo de la vida eterna. Si no le vas a creer. Ahora, ¿por qué tenemos la salvación por medio de la promesa? Porque Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y esta es la única manera por medio de la cual nosotros obtenemos la salvación, por medio de la fe, por medio del creer en Cristo, por medio de creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, ¿con qué propósito la herencia se obtiene por medio de la promesa? Con el propósito de que sea por fe y por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, Dios nos dio un regalo. Dios está día y noche dándonos el regalo de la vida eterna a todas las personas. Muchas personas le dan la espalda, otras personas arrebatan esa bendición. Y ese regalo de la vida eterna es por fe y por gracia. Nosotros no nos merecemos el regalo de la vida eterna. Nosotros no nos merecemos la herencia. Ustedes son malos, yo soy malo. Dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera uno, no es justo. No hay quien haga lo bueno, todos nos hemos desviado, todos somos pecadores. Y todos no nos merecemos la entrada al cielo. Pero Dios, por su gracia, por su gran amor con que nos amó, nos da la herencia, el regalo de la vida eterna por la promesa. ¿Y en qué consiste la promesa? Creer que lo que Dios promete lo cumple. Creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No por obra, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, crean que la herencia es por medio de la promesa y crean, hermanos, que a través de Jesucristo nosotros tenemos entrada al cielo. Ahora, la herencia es por medio de la promesa. ¿Y a quién Dios le dio la promesa? Dios le dio la promesa a Abraham y a su simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. ¿Y qué significa esto? Significa que en Cristo Jesús serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto quiere decir que todas las naciones de la tierra, no importa que sea judío o gentil, van a tener el regalo de la vida eterna si creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cómo serán benditas las naciones? A través de Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio. Solamente a través de Cristo Jesús nosotros tenemos entrada al cielo. ¿Y por qué razón Dios bendijo por medio de la promesa a todas las naciones? Porque fue su voluntad. Dios tuvo misericordia. Los judíos eran los que eran salvos, pero Dios tuvo misericordia de los gentiles. Y no solamente de los gentiles, sino de los judíos y gentiles que creen en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, son salvos. Ahora, ¿cómo Abraham aceptó esta promesa? Abraham aceptó esta promesa creyéndole a Dios. ¿Y qué significa creerle a Dios? Significa creer que lo que Dios promete, Él lo cumple. Este ejemplo lo puse en una prédica anterior. Mi papá nos decía, Josué, Rebeca y Jonathan, cuando estamos pequeños, si ustedes hacen las tareas, los voy a llevar a comer helado. Nosotros le creíamos esa promesa a nuestro padre y hacíamos las tareas y muchas veces fuimos a Bariloche cuando Bariloche estaba de moda. Entonces, Él nos prometió y nos cumplía. Dios es un Padre fiel, justo. Y si Él nos dice a nosotros que si crees en Cristo Jesús, en su Hijo amado, Él va a tener vida eterna, yo hermanos, créanle que Él es fiel a su palabra. Ahora, ¿cómo creemos? Como creyó Abraham. ¿Y cómo creyó Abraham? Bueno, Abraham
tenía 100 años, estaba casi como muerto. Yo imagino una persona ya de edad avanzada, con esa edad ya estaba desgastada. Sara estaba estéril. Era casi imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo. A Abraham no le importó la condición en que él estaba. Y sin embargo, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Y por qué debemos creer en Cristo Jesús para obtener la promesa? Debemos creer porque el que no cree es condenado. Ahora, ¿por qué Dios hizo esta promesa a Abraham? Porque Dios destinó que fuese la salvación, la herencia, a través de la fe. Por fe y por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, yo les invito a que ustedes crean que Dios le dio la promesa a Abraham y a su simiente con el único fin de que la salvación, la herencia, sea por fe y por gracia, no por obras. Ahora, ¿quién puede anular la promesa hecha entre Dios y Abraham? Nadie. Nadie puede anular un pacto ratificado. Dice aquí el versículo 17 del capítulo 3 de Gálatas: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. El versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no a las simientes como se hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, en el cual es Cristo. Y el 18 dice: si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham la salvación mediante la promesa. Ahora, ¿qué pacto Dios hizo? ¿Qué alianza Dios hizo con Abraham? Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es decir, a través de Cristo, Dios va a bendecir a todas las naciones con la salvación, con la herencia, con el regalo de la vida eterna. ¿Y cómo Dios lo ratificó? ¿Cómo Dios aprobó esa promesa? Imagínense que Dios hizo un contrato con Abraham. Ustedes cuando compran una casa, viene un contrato con el dueño de la casa firmado y también firmado con el comprador. Ahí nadie puede decir que esa casa no es tuya cuando ya tú tienes el contrato en tu mano. Entonces, ¿cómo Dios ratificó y aprobó ese pacto entre Abraham y Dios? Dios lo aprobó por medio de la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? Es cortar el prepucio del miembro del varón. Esto era un acto simbólico que significa que el pueblo de Israel pertenecía a Jehová de los ejércitos. Era un recordatorio de las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Y por qué razón nadie puede anular este pacto? Porque está firmado y sellado por Cristo Jesús, por medio de la circuncisión. Pero aquí pasa algo muy interesante. Aquí dice, la palabra de Dios dice que antes de que Cristo Jesús viniera aquí a la tierra y muriera en la cruz del Calvario por todos nosotros, todos los israelitas tenían que circuncidarse físicamente. Eso quiere decir que ellos pertenecían a Dios. Pero después que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ya nosotros no necesitamos circuncidarnos físicamente, porque al creer nosotros somos circuncidados con la circuncisión de Cristo. Es decir, que el sello que ahora nos da evidencia de que pertenecemos a Cristo Jesús es el Espíritu Santo que pasa a morar en nuestros corazones. Es decir, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo que entra en nosotros es el sello del pacto entre Dios y nosotros. Y nadie puede anular esta promesa. Nadie puede anular el hecho de que si yo creo en Cristo, voy al cielo. Nadie puede anular ese compromiso con Dios. Dios me promete a mí vida eterna y yo me comprometo con Él en creerle y en obedecerle. Pues es por eso que nadie puede anular un pacto ya firmado y sellado por Dios. Y es por eso que hoy en día todos nosotros los creyentes, gentiles y ya sea judíos, no necesitamos circuncidarnos para poder entrar al cielo. Solo necesitamos creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual nadie puede anular este pacto?
el propósito es para que se cumpla la promesa, para que se cumpla el hecho de que si tú crees en Cristo Jesús, vas a tener la herencia. Y la herencia es el regalo de estar con Cristo reinando allá en los cielos. Así que, hermanos, crean que nadie puede anular la promesa hecha por Dios. Ya Cristo firmó el documento de la promesa de la herencia, que es la circuncisión. Y somos circuncidados con la circuncisión de Cristo. Entonces, la herencia es mediante la promesa. Ahora, ¿por qué la herencia se basa por la promesa? Porque la ley no anula la promesa. ¿Qué quiere decir que la ley no anula la promesa? Esto quiere decir que Dios nos da el regalo de la vida eterna solamente por creer en Jesucristo. No los da mediante la obediencia o el cumplimiento de la ley. No es por la ley que nosotros tenemos la salvación, sino que nosotros obtenemos la salvación por el creer en Jesucristo. ¿Y de qué manera la ley no anula la promesa? No siendo tomada en cuenta por Cristo Jesús o por Dios para dar el regalo de la vida eterna. Ahora, ¿por qué la ley no anula la promesa? Porque la ley por sí sola no da vida, no vivifica. En la Escritura no dice en ningún sitio que si tú cumples los 10 mandamientos vas a ser salvo. No. El único que puede dar la vida eterna es Cristo Jesús. Es por esa razón, Dios da la herencia solamente por el creer en Cristo Jesús, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Con qué propósito la ley no anula la promesa? Con el propósito de que sea Cristo Jesús el que dé la salvación por fe y por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, crean que la ley no anula la promesa. Crean que solamente Cristo es el que vivifica, es el que nos da vida eterna por solamente creer en Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy hemos aprendido que la herencia, que es la vida eterna, se obtiene mediante la promesa. La promesa es creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y la promesa es que le dio a Abraham es, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Y a quién Dios le dio la promesa? A Abraham y a Cristo. Nadie puede anular la promesa, y la razón por la cual la herencia se basa en la promesa es porque la ley no anula la promesa. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Dios, por tu palabra que nos enseña, Señor, que la vida eterna usted la da a través de Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús nosotros tenemos entrada al cielo, Señor. Usted nos da esa herencia allá en los cielos. Ahora, mi Dios, que dentro de un rato vamos a nuestros hogares, llévanos con tu fiel cuidados y ayúdanos, Señor, a internalizar esta palabra sencilla, Señor, y para que nosotros no nos dejemos engañar por ningún viento de doctrina, Señor. Muchos se desvían, muchos no tienen la salvación porque creen, porque descansan en sus obras, Señor. Yo te suplico que nosotros, mis hermanos y yo, internalicemos que es por fe y por gracia la salvación de todo hombre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.